Pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Darles esta bienvenida es una de las cosas que más disfruto semana a semana, tanto en las columnas como en las entrevistas. Hoy día hemos convidado a Esfera Pública a Sergio Muñoz Riveros, quien ha hecho un tremendo aporte analizando agudamente lo que ha venido pasando, bueno, en general durante la historia del país, pero muy en particular en este punto de inflexión. Y se los presento, él es analista, doctorado en literatura de la Universidad de Ámsterdam, trabajó como profesor asistente en la Universidad de Utrecht, fue dirigente juvenil comunista en los años de la Unidad Popular, preso político entre julio de 1975 y noviembre de 1976. Vivió exiliado en Holanda entre diciembre de 1976 y abril de 1984. Es autor de libros como El último estado de alerta, Entre el miedo y la esperanza, La democracia necesita defensores, Ardua libertad, Política a escala humana, el país posible, etc. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros en Esfera Pública y hacer tu aporte a los telepensantes. Muchas gracias, Vanessa, por tu invitación. Es un gusto estar aquí con tus telepensantes. Sí, este espacio que se ha creado para profundizar, para abrirnos a distintas perspectivas de la realidad, porque nadie es dueño de la verdad, solo podemos cada uno de nosotros dar cuenta de nuestra perspectiva y por lo tanto aportar al mundo común. Y en ese sentido quisiera citarte para invitarte a ti a profundizar sobre una columna que publicaste en La Tercera, donde dices: y sin embargo, las bases de esa institucionalidad, fruto de la acumulación de reformas durante 30 años, está hoy en entredicho. Desde julio, la Convención Constitucional, ese segundo parlamento, creado a partir de las torpezas y malentendidos de noviembre de 2019, se ha convertido en un inmenso foco de incertidumbre. Sus controladores creen que tienen poder para refundar el país y hasta cuestionar su unidad. Incluso la duración del próximo mandato presidencial está en la nebulosa. ¿Cómo llegó Chile a este punto? Como consecuencia, dices tú, de la irrupción de la barbarie con rostro social. Barbarie con rostro social son, digamos, focos muy agudos puestos en lo que ha sido el devenir de Chile desde la crisis del 18 de octubre. Yo creo que nadie lo había dicho con palabras tan categóricas, ¿no? En el sentido positivo de poder definir ante qué fenómeno estamos. Y esta barbarie con rostro social de octubre, que comenzó en octubre de 2019, a cargo de una oscura coalición de fuerzas político-delictivas y del populismo constitucional que se apoyó en el chantaje de nuevas violencias a cargo de dirigentes políticos con escasos escrúpulos. Vaya coraje, Sergio, vaya valentía. ¿Cómo has visto tú y cómo observas que va a ir este proceso desarrollándose ahora bajo las nuevas circunstancias políticas que se inauguran con el gobierno de Gabriel Boric? Respecto del proceso constituyente y el surgimiento de la convención, yo he usado la palabra túnel en algunos artículos. El país se metió en un túnel y efectivamente el presidente Piñera cometió un enorme error cuando en el momento en que tambaleaba la institucionalidad, estamos hablando de octubre, noviembre del 2019, cuando correspondía defender a pie firme el Estado de Derecho y contener la barbarie con rostro social, él ofrece cambiar la Constitución. La verdad es que ese error, bueno, quedará registrado, es muy lamentable. En su momento habrá que hacer un balance equilibrado del debe y el haber del gobierno del presidente Piñera. Habrá que valorar lo que corresponde valorar, pero este fue un error muy serio, muy grave, y aquí estamos, ¿verdad? En medio de esta incertidumbre muy, muy grande. Aquí se han confabulado muchos factores, creo. Desde luego, el hecho de que no haya habido una valoración exacta respecto de todo lo hecho en materia constitucional durante 30 años. El Congreso Nacional aprobó durante 30 años muchas reformas. Las primeras fueron antes de que asumiera el presidente Elwin.
en julio de 1989. Esas reformas fueron de tal entidad que permitieron realizar elecciones presidenciales y parlamentarias con plenas garantías, con libertades públicas, ¿verdad? Se acabaron las exclusiones, el artículo 8 que estaba en el texto original de la Constitución del 80 desapareció. Eso permitió que todos los partidos políticos actuaran en igualdad de condiciones. Bueno, y se inició la transición con un texto ya reformado y que siguió reformándose. La pregunta es, ¿cuánto le debemos a la estabilidad que ha tenido Chile durante 30 años, que le permitió progresar notablemente en el ámbito económico, social, cultural, institucional? ¿Cuánto le debemos a ese texto reformado? Ese es el hecho, ¿verdad? Ese es el dato fundamental. Por diversas circunstancias, ¿verdad? Conveniencias políticas, cálculos aquí y allá. Bueno, se llegó a un punto en que los molinos de viento se convirtieron en gigantes. Y aquí hay que pensar que a comienzos del 2019, cuando se le preguntaba a la gente en las encuestas cuáles eran los problemas principales que tenía el país, no aparecía de ninguna manera el problema constitucional. No lo era. Por eso es que no aparecía. No lo era. Ahora, este asunto de que está la ilegitimidad de origen, ¿ya? El que la Constitución nació el año 80 sin libertades, bajo el régimen del general Pinochet, ¿verdad? Todo lo que conocemos. Bueno, pero la historia, ¿verdad? Ha demostrado que suele ser caprichosa, ¿verdad? Que va produciendo determinados acontecimientos no previstos. Y ese texto cambió tanto en 30 años que hoy Chile tiene una democracia que supera cualquier test que pueda hacerse, cualquier test de evaluación institucional, internacional, cualquier prueba que se le pueda hacer. Es curioso lo que se dice respecto de la necesidad de la nueva constitución, como si lo nuevo asegurara algo. Lo Sí, nuevo pero puede ser, ahí hay un puede ser tema interesante inferior, ¿verdad? has tocado dos variables que a mí me parece que se encuentran en un punto. Y el punto es, estuve viendo tu conversación con Christian Banken, donde hablaban del hechizo colectivo, el hechizo colectivo que se produjo, ¿no es cierto?, en la época de la UP, pero también uno podría decir, si es que hacemos un análisis frío, y tal como tú dices, en mayo de 2019 se le preguntaba a la gente en la encuesta CEP cuáles eran sus prioridades, y la Constitución no era una prioridad. Luego, se produce este quiebre, este estallido, como le han llamado, y ninguna de las personas salió con un cartel diciendo yo quiero una nueva Constitución. Sin embargo, los medios tomaron esto y, manejados claramente por gente que hace mucho tiempo le tenía ganas a la Constitución, crearon un hechizo mediático. Porque las demandas que tenía la gente, no sé si tú estarías dispuesto a compartir conmigo este diagnóstico, desde mi punto de vista, por los abusos, la gente que estaba cansada de una cierta colusión entre ciertos sectores políticos y ciertos sectores económicos, de la falta de penalización de los delitos de cuello y corbata, de este instinto, porque un instinto descarriado y poco regulado del lucro, pero digámoslo así, es poco regulado, los instintos hay que regularlos, para eso existen las instituciones. Y uno diría, bueno, si se hubiese hecho una glasnost y una perestroika, en términos de hay que liberar, ¿no es cierto?, las ataduras que se tienen hoy día en términos de captura de mercado por grupos muy importantes, que son los que después se coluden y además generan todo este malestar social. Y por otro lado, se requería una glasnost para que, a ver, mostremos qué es lo que está pasando y digámosle la verdad a la gente de por qué tenemos tantos problemas, como por ejemplo, lo que se supone que tendría que haber resuelto el 70% más de gasto real del Estado, que yo tengo un artículo acá donde hay todo un análisis de esto, entre 2010 y 2018, el Estado de Chile aumentó su gasto en un 70% real y sin embargo la cola, la señora Juanita la vive exactamente igual en el consultorio. Entonces hagamos una glasnost y veamos cuál es el problema de fondo.
yo creo que el tema de la Constitución y lo que se hizo ahí de avanzar a partir de este estallido violento a una solución que implica una renovación completa de la institucionalidad no tiene más legitimidad, carece totalmente de legitimidad, del mismo modo que uno podría atribuirle a la Constitución de 1980 en términos de que efectivamente no era un problema que la gente estuviera apuntando como la solución a todos los abusos y las situaciones que era necesario corregir. Y de hecho una nueva constitución solamente implica un reparto un nuevo reparto de poder que no necesariamente va a ir a ayudar a la persona que hace la cola en el consultorio. Tienes mucha razón tú al hacer ese registro de problemas pendientes que el país tenía el 2019, ¿verdad? Se ha hablado de que estallaron los malestares, ¿verdad? Los descontentos diversos. La pregunta es, ¿cuándo no hay descontento? ¿Cuándo no hay malestares, ¿verdad? ¿Y por qué no se producen estallidos de este tipo cada vez que se acumulan tantos malestares? Eh, el estallido no fue social, sostengo yo. Hay un componente social que fue eh, capitalizado, fue utilizado bien por los cabecillas del estallido. Hubo cabecillas, esto no surgió espontáneamente, ¿verdad? Hubo cabecillas que actuaron con mucha habilidad, claro. La verdad es que cuando parten los saqueos, ¿verdad? Y los atentados incendiarios el 18 de octubre, las demandas propiamente sociales no se veían por ningún lado. No hubo saqueadores que al momento de entrar al supermercado decían, esto lo hago por las pensiones, ¿verdad? Esto lo estamos haciendo por las pensiones bajas, ¿verdad? O por la colusión de los empresarios en tal o cual rubro. No, saquearon simplemente, robaron, quemaron, destruyeron todo lo posible, todo lo que vivimos, ¿verdad? No hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Luego se fueron adosando las demandas sociales, ennobleciendo aquello que era innoble. Allí ayudaron los medios, tú tienes mucha razón, ¿verdad? Estos comentaristas de la televisión que estaban muy interesados, al parecer, en mostrarse como sensibles, ¿verdad? A las demandas, pero también estaban asustados, creo yo. Eh, no querían que los violentos llegaran a los canales de televisión, que pudieron haber llegado. ¿Ya? Era una especie de escudo, ¿verdad? Con esa actitud comprensiva, indulgente frente al vandalismo. Y los políticos astutos que se movieron también allí para convencer al gobierno del presidente Piñera que aquí la varita mágica era proceso constituyente, ¿verdad? Nueva constitución. Eh, eh, ¿Por qué digo que el estallido no fue social propiamente? Es muy curioso, Vanessa, es muy curioso en los análisis. Lo que ha predominado en 2 años ha sido el intento, ¿verdad?, sociológico, antropológico, económico también, ¿verdad?, de profundizar en esto. Y claro, nos faltan los elementos, allí están, sin duda, ¿verdad?, las desigualdades, las injusticias que arrastra nuestra sociedad, ciertamente, pero, pero se descuida, curiosamente, algunos analistas muy calificados descuidan el factor político, el elemento político, como si fuera de mal gusto entrar en esa materia. A veces me da esa impresión, ¿ah? Como que, no sé, cierto analista académico, ¿verdad? Piensan que si entran en esa área es como de mal gusto, un académico no se mete en esas cosas. Y ocurre que allí hay una zona oscura, creo que está por escribirse la historia completa del estallido. Todo lo que se vivió, las fuerzas oscuras que se movieron, eh, la intromisión extranjera, de la cual estoy convencido
que se produjo en octubre del 2019. También parece de mal gusto, ¿eh?, hablar de esto, porque hay quienes creen que si reconocen eso, le van a estar haciendo un favor al presidente Piñera, dándole explicaciones, ¿verdad? No es así, no es así, al contrario, yo creo que meterse en el asunto de la intromisión extranjera significa necesariamente reparar en otro error cometido por el presidente Piñera. Febrero de 2019, viaje a la frontera de Venezuela y Colombia, Cúcuta, Cúcuta, la ciudad fronteriza, ¿verdad?, donde el presidente Piñera se juntó con el presidente de Colombia, ¿verdad?, para ayudar a Juan Guaidó, al líder venezolano, ¿verdad? Era una buena causa, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de que se produzca en Venezuela un cambio democrático? Por supuesto, pero el presidente Piñera se arriesgó demasiado. Creo que fue temerario su viaje. Y Nicolás Maduro se tomó revancha. El régimen venezolano se tomó desquite. Y eso lo reconocen, incluso lo vieron de inmediato algunos venezolanos que viven en Chile. La larga mano de la dictadura venezolana. El presidente Piñera desafió un régimen inescrupuloso, ¿verdad? No tuvo probablemente conciencia de ello. Bueno, lo pagamos caro, lo pagamos caro. Insisto, está por escribirse la historia completa de lo que nos pasó. Bueno, y de allí todo lo que vimos, Vanessa, ¿verdad? Este vandalismo desatado, ¿verdad?, con quema de iglesia. Quizás una de las cosas que a mí, que no soy hombre de iglesia, me produjo mayor conmoción personal fue ver las iglesias quemadas. Pensé en los fieles de esas iglesias, ¿verdad? Pensé en mi madre católica, en tantas cosas. La iglesia además es cultura, ¿no? Cultura, por cierto, no hay que perderlo de vista. Y curiosamente cuando se quemó la primera iglesia en Vicuña Maquena, la iglesia de la Asunción, yo me imaginé que al día siguiente iban a llegar sacerdotes de muy diversos lugares para realizar una misa en la calle, ¿verdad? Un acto de desagravio, qué sé yo, y de reafirmación, ¿verdad?, de lo que representa el catolicismo en Chile. No ocurrió nada de eso. El miedo a los violentos se extendió muy rápidamente. Recuerdo que incluso un obispo escribió un artículo en el Mercurio que se llamaba Nuestros saqueadores. Bueno, sí, sí, sí. No daré lo... Claro, era una actitud algo así como, bueno, hacen lo que hacen porque la sociedad es injusta, ¿verdad? Lo que Claro, sabemos, lo que... carecen de libre arbitrio. Ahora, de lo que tú me dices, uno podría inferir fácilmente que cuando se escriba la historia, supongamos que tengas razón y que no pase lo que pasó con la UP, cuando se escriba la historia completa de lo que nos pasó, uno podría titular así un próximo libro, ¿no? La historia completa de lo que nos pasó, y a ver si es que no queda en un cajón del olvido, en 500 pesos, en un canasto por ahí, en una librería, ¿no es cierto?, de patronato, si es que hay librerías en patronato. Pero uno podría decir que entonces el pecado de origen es peor acá porque responde a un tentáculo de un dictador que está generando una colonización bolivariana de la institucionalidad en distintos países, y Chile entonces sería el comienzo de esa colonización. O el segundo, uno podría decir, primero vino, ¿no es cierto?, estuvo Ecuador, pero ahora se supone que están, pero institucionalmente Ecuador también vivió un proceso de nueva constitución, Bolivia también vivió un proceso de nueva constitución, y todos están en esa corriente bolivariana de colonización institucional. Sí, pero cuidado con, creo yo, con establecer ciertas líneas generales, ¿verdad? Eh, Chile ha hecho su propio camino, ¿verdad? Y eso ha dejado huella. No nos confundamos, no nos confundamos. Aquí el intento
de hacer algo que siquiera se parezca al experimento bolivariano chavista, concitaría una oposición inmensa, inmensa. Alguna gente dice, bueno, pasa que este país, tal como van las cosas, parece que va a ser refundado, ¿verdad? Chile no se va a dejar refundar, digo yo. Y eso es bueno tenerlo presente. Tenemos una sociedad compleja en donde el poder está repartido, está fragmentado, en buena hora que sea así. El poder no está concentrado. Y por lo tanto, las posibilidades que desde el gobierno, ¿verdad?, se intente aplicar, ¿verdad?, una fórmula que contradiga el desarrollo que ha hecho Chile, tiene la posibilidad de generar una reacción inmensa en contra. Entonces, bueno, y aquí ya vamos entrando en lo que puede esperarse, ¿verdad?, de los próximos años. Eh, Aquí no quiero dejar pasar el asunto de la convención con el cual partimos, ¿verdad? Allí hay un foco de incertidumbre increíble. Es muy curioso, Vanessa, lo que le ha pasado a nuestro país. Eh, Teniendo una democracia que, insisto, cumple altamente, sobradamente los requisitos de la democracia liberal, de la democracia representativa en el mundo, ¿verdad? Se ha metido casi por propia voluntad, ¿verdad?, en este túnel, digo yo. Lo dijo mejor Cayetana Álvarez de Toledo en una entrevista magistral en el Mercurio. Qué percepción desde fuera, impresionante. Dijo, delirante laberinto constitucional, dijo ella. Está mejor dicho ahí, laberinto constitucional, sin duda, claro. Y aquí, bueno, se dieron todos los factores, ¿verdad? Bueno, esta convención que resultó así por todo lo que sabemos, el proceso de elección, las listas de independientes, los escaños de raza. Escaños de raza. ¿Por qué tenemos que establecer eso cuando se supone que hemos hecho un camino para que la ciudadanía nos iguale por encima de la raza, de la clase social, de la condición religiosa, de cualquier otra diferencia? ¿Por qué vamos a aceptar eso? ¿Por qué vamos a aceptar que los mapuches tienen que votar por los mapuches? ¿O los aymaras tienen que votar solo por los aymaras para tener representantes de la raza? ¿Quién dice que un mapuche piensa igual que otro mapuche? ¿Por qué hemos tenido que aceptar todo eso, verdad? Como que si pertenecer, ¿verdad?, a una cierta etnia significa igualdad en materia de sensibilidad, de cosmovisión, de perspectiva. Bueno, es absurdo. Un mapuche tiene derecho a votar por otra persona, ¿verdad?, aunque no sea de su etnia. Y se ha establecido un registro de electores de raza. ¿Y por qué no hemos armado debate de esto? ¿Por qué a los comentaristas de la televisión no se les ocurre, ¿verdad?, convocar a un debate sobre esto? Pero ahora ellos van a tener además una justicia. Ves tú que lo que se está planteando en la reforma, perdón, en la Convención Constituyente, es que existe una justicia especial, una legislación especial con tribunales especiales para pueblos originarios. Y eso es raza nuevamente, porque con el nivel de mestizaje que nosotros tenemos, yo entonces tendría que ir a decir, bueno, háganme una prueba genética para ver cuánta sangre tengo de qué, para ver si puedo aspirar a tener la sentencia en este otro que me conviene más que este otro. Es así de desquiciado. Y yo sí veo, fíjate, una bolivarización de la institucionalidad cuando observo que se está planteando la expropiación de los recursos mineros. Expropiación. Cuando veo que el 96 de los 155 constituyentes están en contra de la inversión extranjera. Cuando veo que se quieren revisar todos los tratados de libre comercio, justamente para rediseñar, ¿no es cierto?, el aparato productivo del país. Cuando veo que se está hablando de que el derecho a la propiedad va a ser secundario frente al derecho a la vivienda. Eso es lo que hizo también Hugo Chávez al principio, de modo de ir teniendo cada vez más legitimidad
cuando veo que se quiere terminar con las AFP y la capitalización individual y echarle la garra a esos recursos para poder profundizar la revolución. O sea, yo sí veo una bolivarización institucional y una colonización en ese sentido de parte de lo que ha sido este proyecto del socialismo del siglo XXI, que también está prohibido hablar del Foro de Sao Paulo, y que están ahí, si lo dicen en las redes, y están todas las páginas, salen en las fotos, Sí. pero uno es como de la teoría Sí. conspiranoica si habla del Foro de Sao Sí, Paulo. pero la convención no es Chile, la convención no es Chile. Tú tienes razón, es cierto, en muchos de los lemas, ¿verdad?, que circulan en la convención son inquietantes, claro, ciertamente. Pero, a ver, un gran pensador de la sociedad, Giovanni Sartori, que tú tienes que conocer, por cierto, dice en un texto, hay una cierta inclinación demostrada de parte de la izquierda a exagerar los ideales, ¿verdad? Y por la vía de exagerar y exagerar, caminar al fracaso. Caminar al fracaso, una especie de gen suicida casi, ¿eh? Está eso. Y claro, uno podría decir, a ver, el camino del hundimiento de la convención, porque la convención puede fracasar, ¿verdad? Puede fracasar por distintas vías, no llegar a puerto, no cumplir su mandato. Bueno, puede ser que esto de echarle pelos a la sopa, y tú nombraste algunos de esos pelos en la sopa, claro, nadie se va a querer tomar esa sopa, nadie va a querer. Entonces, insisto, la posibilidad de que se genere un rechazo muy grande. Ahora, significa, leía a Giorgio Jackson, ¿verdad? Colaborador, el más cercano colaborador del presidente electo, que bueno, si los cambios no avanzan con la convención, significa volver a la constitución del 80 y eso no es posible. Qué curioso. Si se está diciendo que estamos con la constitución del 80, Gabriel Boric tendría que estar bastante agradecido, ¿verdad? Con la actual constitución, Gabriel Boric ha sido elegido presidente de la República, ¿verdad? Cosa que a lo mejor ni soñaba hace 10 años, hace 5, hace 2, a lo mejor, hace 1. Sí, Bueno, pero exactamente. ahí está. Y con esta constitución, ¿verdad? Neoliberal, en fin, de todo lo que se ha dicho. Bueno, ahí está, y va a entrar a la moneda. Y más vale que tenga claro que tiene que sostener el orden constitucional. Su obligación principal es sostener el orden constitucional. No puede haber dudas respecto de eso, ¿verdad? El Estado de Derecho lo compromete, lo protege. Sus posibilidades de salir adelante con su gobierno, ¿verdad? Y gobernar de manera normal, ojalá fructífera, en los próximos 4 años, dependen del Estado de Derecho. Allí está su poder, ¿verdad? No podrá decir alguien, ¿verdad? Muy excitado, no, depende de los electores, los ciudadanos que votaron. No, si ellos votaron y después se van para la casa los electores, ¿eh? Todo esto, no quedan ahí alineados disciplinadamente detrás de la persona a la que eligieron, ¿no? Los votantes se han vuelto veleidosos, muy veleidosos. El voto se ha vuelto volátil, y así como los votos llegan, se van. Igual la adhesión en las encuestas. Por lo tanto, que lo ideal es que no haya excitación excesiva en este periodo, ¿verdad? El país entero está observando. Sí, pero hay una discusión ahora que a mí por lo menos me sirve como de clave hermenéutica entre quienes dicen que lo que hizo o aseguró la victoria de Boric fue su moderación y quienes dicen que no, que fue la movilización. ¿Cómo ves tú eso? Porque Jackson está entre los que dice, porque quienes están diciendo que fue la movilización, la tensión es entre lo que quiere Chile, lo que abraza Chile, es el programa revolucionario, que no nos olvidemos que Jadwe dice que el 95% del programa de Boric es el programa de Jadwe. O sea, nosotros hemos elegido a un presidente que tiene un programa que es revolucionario y que además está acorde con
la mayoría de los convencionales constituyentes y sus proyectos que nos resuenan bastante bolivarianos, digamos. Entonces, ahora está esa discusión entre fue porque se moderó, fue porque lo peinaron a la gomina, ¿ah? Y le pusieron un teleprompter y nunca más participó en un debate excepto el final, o fue porque en realidad se movilizó a la gente en pos de la institucionalización de este proyecto revolucionario. ¿Cómo ves tú esa discusión? Muy interesante. Sí, Carlos Peña ha abordado este tema, ¿verdad? En algunos artículos. Hoy día viene uno muy interesante en el diario Austral de Valdivia. Se publica en varios diarios regionales, precisamente sobre este asunto. Gabriel Boric no cambió entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre, obviamente. Creer eso es ingenuidad, por cierto. Yo creo que él fue muy hábil, también sus asesores, ¿verdad?, de imagen, los comunicadores, enfatizaron el carisma que él tiene, que es indudable que lo tiene. Él se parece más a Bachelet que a Lagos, dice Carlos Peña, en el sentido de que el carisma, ¿verdad? Esta empatía, ¿verdad? Es parte de su capital, de su capital. Pero él es el que conocemos, el que hemos visto actuar como diputado, como dirigente estudiantil. Eh, si se le pregunta cuál es su horizonte de sentido, horizonte histórico, ¿verdad? Aquello que lo mueve en la política, eh, probablemente es, claro, un cambio de carácter más bien anticapitalista, ¿verdad? Esa es la realidad. Planteado tal vez de manera menos drástica que como lo hacía el chavismo, ciertamente. No hay aquí en el programa de él un plan de expropiaciones de industria, ¿verdad? O de estatización de los bancos o algo como eso. Eh, Sin embargo, están las medidas, ¿verdad?, que tienden a reforzar el Estado empresario, ¿verdad? Sin duda, este endiosamiento del Estado como defensor, ¿verdad?, del interés del pueblo. El Estado puede ser capturado fácilmente, ¿verdad? Son muchas las experiencias, ¿verdad? Y ponerse al servicio de una casta, de una oligarquía, ¿verdad? Hemos visto lo que se ha hecho con el Estado en Argentina. ¿Hace falta entrar en detalle? Pregunta uno respecto de lo que ha hecho el kirchnerismo con el Estado argentino. Eh, no, y ahí de nuevo es bueno reparar en las fortalezas que tiene Chile, ¿verdad? Fortalezas institucionales. Eh, Ha causado admiración, incluso el propio proceso electoral causó admiración, estos ritos republicanos incluso, ¿verdad? Que José Antonio Caz prontamente reconoció el triunfo, ¿verdad? Después en la reunión con el presidente. Bueno, este país tiene un grado de civilización que debemos proteger, ¿verdad? Se hacen de este modo las cosas. Y tenemos instituciones, ¿verdad? A ver, algún ministro de los que asuman en marzo a lo mejor tiene ganas de hacer tal o cual cosa, pero va a haber un asesor legal a lo mejor que le va a decir, mire, no lo puede hacer, ministro. Si usted hace eso, la Contraloría va a venir de inmediato, ¿verdad?, a pedirle cuenta. Hay gastos que no puede hacer, porque habrá que responder por esos gastos. Bueno, hay una estructura institucional, hay normas, hay procedimientos, ¿verdad?, que no es tan fácil atropellar, ¿verdad? Eso es bueno tenerlo presente. Y el presidente electo tendrá que tenerlo muy, muy presente. Mañana, eh, perdón, el jueves, tengo que decir, el jueves 30, aparecerá en el diario La Tercera un artículo mío que lleva un título provocador, ¿verdad? Es el reto de Boric es no naufragar, ni más ni menos.
Alguien dirá, bueno, pero es que existe el riesgo de que naufrague. Ciertamente, ciertamente. Es decir, si no tiene en cuenta, ¿verdad?, que la situación del país no deja espacio para desmesuras, para locuras incluso, ¿verdad? Intentar reformas mal pensadas, desorbitadas, ¿verdad?, que desequilibran la economía, por ejemplo, ¿verdad? O que crean mayor incertidumbre de la que ya existe. Bueno, ese es el camino del fracaso. Tendrá que medir muy bien sus pasos. Estoy convencido de eso. Sí, yo no sé si pues, ese instinto del que hablabas antes, irrefrenable, que tiene la autodestrucción, la izquierda, porque efectivamente de alguna manera uno lo observa eso, cómo se extreman rápidamente los apetitos y entonces se cometen muchos errores. Y por ejemplo, tú dijiste no hay planes de expropiación, pero en un cierto sentido sí, lo que pasa es que está encubierto el plan de expropiación, porque donde tú pongas a un 50% del directorio de una empresa con representantes sindicales, entonces evidentemente que va a haber una atención muy grande a que lo que es la tasa interna de retorno en la empresa vaya bajando. Parece El que programa dice 30% y avanzar hasta lo el 50%. modificaron, sí, sí. 30 Parece que lo avanzar hasta el modificaron. 50. Y además cuando tú ves el alza de los impuestos, que se tiene el plan de reforma tributaria que se tiene contemplado, hasta un cierto punto llega en ciertas áreas a ser expropiatorio, porque en definitiva no van a permitir que van a asfixiar a muchas empresas. Y ahí yo tengo una visión más de que cuando leo hoy día en el diario que al señor Hugo Gutiérrez no lo desaforaron porque no había nada visible que permitiese dar curso a la demanda. La verdad es que tengo poca fe en nuestras instituciones. Yo creo que nuestro proceso eleccionario tuvo al correcto perdedor y al correcto ganador, en el sentido de que pudiese darse curso a la institucionalidad. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando la izquierda pensó que el resultado podía ser muy ajustado, porque eso era lo que se preveía, un resultado relativamente ajustado, ya tenía una estratagema armada para desmantelar el resultado si es que favorecía por poco a José Antonio, diciendo que el gobierno no había puesto transporte público, cuando ha sido la votación con mayor participación desde el voto voluntario, el gobierno no había puesto transporte público a favor para que la gente fuera a votar. O sea, si hubiese habido una diferencia de 1 o de 2 puntos, la izquierda ya tenía armado todo un montaje mediático, como el que ha ido, porque los medios hoy día que todos a favor de, el colegio periodista a favor de Boric, ¿no es cierto? Ya tenía armado un montaje mediático para descalificar y deslegitimar un resultado que le fuera adverso. Entonces yo creo que, claro, si gana la izquierda y ellos son los que están permanentemente haciéndole trampa al sistema y la gente que, como pasa con republicanos, etcétera, abraza la institucionalidad, lógicamente que el camino se ve que sí, que hay una gran institucionalidad muy sólida, pero cuando uno ve la historia reciente, desde lo que fue esta crisis del 18 de octubre en adelante, uno se da cuenta que esa institucionalidad está fallando hace mucho rato y el mismo Contralor, uno le ha oído expresiones inaceptables de apoyo a todo lo que ha sido, digamos, la demanda por la nueva constitución y el estallido social, y en eso están mucha gente clave dentro del aparato estatal, o sea, apoyando el proceso que desmantela nuestra institucionalidad republicana y promoviendo bueno, lo que yo llamo una institucionalidad de inspiración bolivariana. Sí, pero la elección fue impecable, el escrutinio indiscutible, ¿verdad? Y reconocido por el mundo entero. Entonces, claro, tú tienes razón. No faltan los afiebrados. Hay una palabra antigua que he vuelto a escucharla, los termocéfalos. ¿La habías escuchado toda esa palabra? Sí, Es sí, es bien antigua, sí. de los tiempos de la Unidad Popular. Bueno, y la he vuelto a escuchar. Termocéfalos hay en la izquierda y en la derecha, ¿verdad? Gente a la que no le gustan mucho los procedimientos de la democracia representativa, ¿verdad? Que les incomoda, que piensan de una u otra manera en las soluciones de fuerza, en las soluciones de fuerza, eh, algunos por el lado de la calle, otros por el lado de llamar a los militares. Dejemos tranquilo a los militares, es lo mejor.
dejemos tranquilas a las Fuerzas Armadas cumpliendo sus deberes, que son muchos, y tratemos de reforzar el compromiso de los chilenos con las prácticas democráticas. Ahora, es cierto, se han debilitado las instituciones. Hay algunas que necesitan reformas, por cierto que sí. Bueno, hemos visto lo que ha pasado con las policías, ¿verdad? Que necesitaban reformas, ¿verdad? Y algunas que tenían que ver con casos de corrupción que han provocado enorme indignación entre los ciudadanos. Las instituciones tienen que estar siendo chequeadas permanentemente para producir los cambios, los ajustes, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Pero, insisto, lo más importante es que perfeccionemos el régimen democrático, ¿verdad? Hemos hecho un camino, ¿verdad? No se puede lanzar por la borda todo lo avanzado y desgraciadamente volvemos al punto de la convención, Vanessa. En este momento hay gente que está preocupada razonablemente de que no desaparezca el Tribunal Constitucional, por ejemplo, o que no se elimine el Senado, ¿verdad? Como se ha propuesto, ¿verdad? O sea, de muchas cosas que ya tenemos, que ya tenemos. ¿Cómo fue que tuvimos que llegar a un punto en que hay que defender, empezar a argumentar de nuevo respecto de cosas que ya estaban y que han probado funcionar? No cambie lo que funciona, es el consejo, ¿verdad? El dicho antiguo, no cambie aquello que funciona. Yo estoy convencido, por ejemplo, que el presidencialismo es parte de la historia del país, ¿verdad? Y que experimentar con un régimen parlamentario es una aventura completa. ¿Habrá que ajustar el presidencialismo? Probablemente. Escuché una propuesta de Marcela Cubillo de incorporar el cargo de vicepresidente. Es atendible, presidente, vicepresidente. Me parece atendible. Pero no tenemos por qué echar abajo, ¿verdad? Aquello que funciona, aquello que está aportando estabilidad y progreso al país. Son muchas cosas, porque en 30 años y antes también, a ver, el Banco Central Autónomo viene desde los tiempos del régimen del general Pinochet. ¿Acaso eso significa que no tiene legitimidad, ¿verdad? La autonomía del Banco Central sí la tiene, sí la tiene. Se demostró que ese cambio, Banco Central Autónomo, era ajustado, era correcto, le ha servido al país. Qué gran cosa que tengamos un Banco Central Autónomo y además con un economista tan calificado como Mario Marcel, confirmado por el presidente Piñera, un verdadero acierto del presidente. Entonces, yo creo que aquí el nuevo gobierno tendrá que medir muy bien sus pasos, porque si se embarca en reformas que no tienen sentido de las proporciones, ¿ah? Por ejemplo, esta cosa de subir impuestos de manera desmedida puede introducir desequilibrios tales a la economía, ¿verdad? Que paguemos el pato todos, pues, ¿verdad? Que Claro, pero paguemos Sergio, una pregunta. Tú fuiste comunista y has hace mucho hablado tiempo. hace mucho tiempo y has hablado en esa juventud, ¿no es cierto?, de que de alguna manera hubo un quiebre, una ruptura tuya primero con la religión y que de alguna forma el comunismo puede ser visto, ¿no es cierto?, como una religión en un cierto sentido. Y eso lo que nos lleva es a que nos desanclamos de la realidad. Tenemos porque una cosa es una religión que se vincula a la espiritualidad y al desarrollo de una vida espiritual con Dios y con los demás y en la relación con uno mismo, que es un plano distinto. Y otra cosa es tener una religión en la que uno dice, bueno, yo por religión voy a hacer que vuelen las tortugas, digamos. O sea, no van a volar las tortugas por mucho que uno tenga esa creencia, ¿no es cierto? O sea, todo depende en qué plano nos estamos moviendo. Y en ese sentido es que no sé cuál es tu visión de estos jóvenes del Frente Amplio, de sus propuestas que han hecho, etcétera, en términos de que, te voy a citar un poco a Arendt, ella dice que el peligro de una ideología consiste en que cambia la libertad inherente a la capacidad de pensar del hombre por la camisa
de fuerza de la lógica, con la que el hombre puede forzarse a sí mismo tan violentamente como si fuera forzado por algún poder exterior. Hay tres elementos, dice ella, específicamente totalitarios, que son peculiares en todo movimiento ideológico. Su reivindicación de explicación total, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y esto viene de la dictadura, etc. Todo está explicado bajo, ¿no es cierto?, este parámetro que no resiste otras perspectivas. El pensamiento ideológico se torna independiente de la experiencia. No importa que no funcione, yo lo aplico igual. Y por último, la ideología se transforma en el único y exclusivo punto que es tomado y aceptado de la realidad. Por ejemplo, tenemos una crisis, desigualdad o algo así, y todo es igualdad, 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 y avanzamos allá, ¿no es cierto? Y esto se transforma en una premisa axiomática, dejando a partir de entonces el siguiente proceso de argumentación completamente inalterado por algún tipo de experiencia ulterior. Eso quiere decir que si yo tengo por fin la reducción total de la desigualdad, que uno podría decir que esa es como la desigualdad en todo el sentido, excepto en el identitario, que es lo que les ha servido a ellos a través de la incorporación de Carl Schmitt, ¿no es cierto?, a este neomarxismo, que para mí es la fusión entre la teoría fascista schmittiana y la teoría marxista clásica. Pero bueno, eso es una posición mía. Cuando uno observa de alguna forma la desconexión de Boric de la realidad, que no sabe cuánto cuesta una vivienda, que cree que con 1000 UF puede estar hablando de una empresa que lucra mucho al mes, que es una cosa impresionante, 1000 UF. Entonces, y al mismo tiempo, este plan en el que si uno revisa sus propuestas, por ejemplo, la que tú mencionabas, tributaria, es un quiebre, es introducir desde el Estado un quiebre de las dinámicas del aparato productivo. Entonces yo no sé, tú que tuviste en algún momento esa idealización y que la experimentaste, ¿no ves a tu joven en estos jóvenes? Yo la tuve, pero con el amor de pareja. Eso lo tengo que reconocer. Sí, sí, qué buena la cita que haces de una mujer tan admirable como Hannah Arendt. Esto de las ideologías, otro pensador al que yo admiro inmensamente, Edgar Morin, no sé si está en tu biblioteca, si no lo está tienes que No lo está, buscarlo. no lo está, lo voy a Edgar buscar. Morin, Ajá. anótalo por favor. Él habla también de las ideologías. ¿Qué son las ideologías? ¿Qué es una ideología? Son las ideas que se convierten en creencias. Ideas que se convierten en creencias. Fíjate tú. Por ejemplo, no al lucro. Esa cosa que circuló, acordémonos, ¿verdad? Desde 2011, ¿verdad? De ahí en adelante, no al lucro. Bueno, se puede establecer reglas para el lucro, por supuesto, límites, ¿verdad? Es lo que corresponde. Pero en el no al lucro hay una especie como de visión religiosa también, ¿verdad? Como que el lucro es pecado. El lucro es pecado. Hugo Herrera en un artículo llama la atención que entre algunos jóvenes del Frente Amplio, dirigentes del Frente Amplio, está ese elemento, como que el lucro es pecado. Vendrían a ser casi como enemigos del comercio. Así es. ¿Ah? Claro, enemigos del comercio. Y estoy citando aquí el título de una obra magistral, Los enemigos del comercio, del filósofo español Antonio Escotado. Le he dedicado mucho tiempo en los últimos meses al estudio de esa obra, una obra magnífica. Los enemigos del comercio son finalmente enemigos de la propiedad. Y si alguien es enemigo de la propiedad, en el fondo es enemigo de la libertad. Y si se hace la historia, ¿verdad?, hacia atrás, y Escotado dice desde la expulsión de los mercaderes del templo, ¿verdad?, hasta todo lo que vino después, ¿verdad?, el experimento comunista en el que él profundiza en el estudio de las variables del pensamiento de Marx y todo aquello, la experiencia soviética, ¿verdad? Bueno, llegamos a ese punto, ¿verdad?, de cuestionar la libertad humana en ese aspecto tan importante que es la posibilidad de crear, de emprender, de construir. No tenemos
industrias como las que tenemos porque cayeron del cielo. Allí hay trabajo, hay creatividad, hay esfuerzo de varias generaciones, de muchas generaciones. ¿De dónde surgió todo lo que tenemos? Es la pregunta, ¿verdad? De dónde apareció todo aquello con lo que contamos como sociedad, ¿verdad? Y que en el caso de los izquierdistas creen que tiene que cambiar de dueño. Era el proyecto del socialismo, ¿verdad? No se cuestionaba esto de dónde surgieron los bienes, sino es bueno que cambien los dueños, ¿verdad? Que en lugar de dueños privados haya un Estado, ¿verdad? Que al final es único accionista, único accionista de las empresas, ¿verdad? El principal accionista de la economía cubana era Fidel Castro, por supuesto, ¿verdad? Y luego su hermano, en fin, aquel socialismo, tú me obligas a ir a eso porque haces recuerdo de mi biografía, ¿verdad? Aquel socialismo era ultracapitalismo. Eso era la concentración de todos los medios de producción con un único propietario, el Estado, y ni siquiera el Estado, el partido Estado, y ni siquiera eso, el jefe del partido Estado. Eso lo analiza Octavio Paz en un libro, lo dice magistralmente. Bueno, hemos citado a varios autores a los que hay que tener presentes en estos avatares, creo, Vanessa. Octavio Paz, me saco el sombrero ante el poeta y el ensayista. Sí, ¿qué irá a pasar con nuestro país en adelante? ¿Verdad? Es la pregunta que se está haciendo mucha gente. Fíjate que yo eh, trato de escapar al pesimismo o esto que viene de hace ya un buen rato. Se da mucho, circula mucho esta visión un poco negra. No faltan los motivos. Creo que nos faltan los motivos. Hay razones, claro, para hacer pero Winston Churchill creo que decía que el pesimismo es una pérdida de tiempo, es una cosa como esa, digamos. O sea, soy optimista, decía más o menos él, porque el pesimismo es como perder el tiempo, ¿verdad? O sea, estamos obligados a apostar por el optimismo. Yo confío en las fortalezas que tiene este país, económicas, sociales, culturales también. No es poco lo que tenemos, ¿verdad? La cultura democrática, mal que mal, aunque ha habido deslealtades hacia la democracia en los últimos 2 años particularmente, yo confío en eso. Ahora, esperemos que al nuevo gobierno le vaya bien, o por lo menos no le vaya mal, que no cometa errores catastróficos, porque los paga el país, esos errores. Más vale que midan sus pasos, ¿verdad? Tú señalabas la juventud de los dirigentes del Frente Amplio, efectivamente son muy jóvenes, y a partir de allí surge este cuento, ¿verdad?, de que el relevo generacional. Qué cuento tan antiguo ese del relevo generacional. Nunca hay relevos completos, absolutos de una generación por otra. Siempre hay una combinación, hay un mix de los viejos, los adultos y los veteranos, ¿verdad? Y incluso vemos hoy al presidente electo pidiéndole consejo a los viejos, a los veteranos, ¿verdad? Como que le pone atención. Ya veremos cuán auténtico es eso, no sé, o si es para la foto, no sabemos, no sabemos. Se demostrará en el camino. Ha pedido consejo a la gente experimentada. Aquí tiene que haber siempre una integración de las generaciones. Entonces, fantasear con esto de que los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, encarnan algo así como la pureza, ¿ah? La pureza de intenciones, una cosa como esa. El futuro luminoso, no, no es así, no es así. No nos engañemos, mejor que ellos no se crean el cuento, hablo de los líderes del Frente Amplio, se las tendrán que barajar con la realidad, con los límites de la realidad, con los límites, con las fronteras, ¿verdad? Solo se puede hacer las cosas
qué ironía, en la medida de lo posible, como decía Patricio Elwin, ¿verdad? Al cual tanto insultaban los jóvenes del Frente Amplio. Bueno, no directamente a él, pero la descalificación del periodo concertacionista. El movimiento se prueba andando. Ese es el asunto. Esperemos que las cosas no vayan mal. ¿Te convenzo o no? Lamentablemente no. ¿Sabes qué? Tú hablabas de la cultura y de que nosotros hemos logrado ciertos niveles civilizatorios. Yo hay algo que siempre me conmovió como una herida, ¿no? Psíquica, que es el uso de la violencia para conseguir los fines que uno tiene. Algo muy simple como eso. Y yo diría que crecí en un país en el que había un acuerdo mayoritario de todas las élites y también de la gente que no forma parte de ninguna élite ni intelectual ni económica, del ciudadano a pie, que no, la violencia no. Y lo que se fue instalando desde la Revolución Pingüina en adelante, uno podría decir de forma bastante explícita, y esto mismo pasa con la ley indígena en el sur, es que solo los violentos logran lo que quieren. Y se fue legitimando en la praxis la violencia. Y llegó un punto, y esto es la barbarización de la sociedad, y llegó un punto en que para todo lo que fue la crisis del 18 de octubre, mucha gente, bueno, para qué hablar de Fernando Atre y compañía, que Fernando Atre lo venía diciendo hace harto tiempo, digamos, en su libro La Constitución Tramposa, él dice que necesitamos magnitudes políticas que pasen volando bajo el radar del derecho, y eso significa, digamos, ¿no es cierto?, este tipo de uso del vándalo para llevar a cabo la revolución. Está en uno de los libros que tengo ahí, que era el proyecto que describe cómo hacerlo en Venezuela. O sea, realmente hay un proyecto, hay una fórmula para pasar volando bajo el radar del derecho y a través de la violencia lograr cambios profundos en los países revolucionarios. Entonces, cuando ayer salió, creo, ayer o anteayer en el Mercurio, una encuesta donde se le preguntaba a la gente, ¿usted considera que para hacer cambios profundos es necesario quemar el metro? ¿Usted considera el cuerpo cesta? ¿Usted considera que es necesario quemar edificios? Y yo ahí, Sergio, por eso es que no me logras convencer, porque cuando veo eso, veo que en Chile, en mi país tan querido, donde ha habido tanto sufrimiento producto del uso de la violencia en el pasado histórico reciente, tanto para hacer cambios que la mayoría no quería, como luego para instalar un orden, dejémoslo así, y ese uso de la violencia hizo tanto daño. Y cuando veo que nosotros volvimos ahí, hoy día tenemos noticias de media página en el Mercurio, una encuesta de si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el uso de la violencia. Porque desde ahí, la violencia es un genérico, de ahí pasar a la tortura no cuesta nada. O me vas a decir que no era una forma, perdona, pero una forma de violencia cercana a algo que me remueve emocionalmente mucho más fuerte que la quema de algo material, el no baila, no pasa. Gente mayor que tenía que llegar a sus casas, que se sentía mal, que les paraban el auto y los humillaban. No, yo la verdad es que quizás porque soy muy sensible con el tema de la violencia, eso yo te diría que me... Y por eso en tu entrevista marcas algo que yo también siempre he marcado, cuando ahora dijiste, dejemos a los militares tranquilos. ¿Quién metió a los militares al poder político fue Allende? Y eso no lo saben, como bien decías tú, las nuevas generaciones. Y hoy día tenemos un país tan bárbaro que se le pregunta a la gente si está de acuerdo o no con quemar metros y edificios para Te hacer entiendo, transformaciones. te entiendo. Sí, sí, bueno, tú apuntas a un asunto medular de la crisis que ha vivido el país. Efectivamente, creo que la violencia descompuso nuestra convivencia, envenenó la política, la envenenó sin ninguna duda. A partir de allí, el chantaje de los políticos, de los parlamentarios, incluso amenazando con nuevas violencias para imponer su criterio. La debilidad, ¿verdad?, del Estado para enfrentar eso, pero reconozcamos que una violencia como la que vimos el 2019
no se había conocido en Chile. Eso es bueno explicarlo a mucha gente. De estas características, de esta forma, no se había conocido. A ver, el ataque al metro, por ejemplo. En el libro La democracia necesita defensores, yo entro en aquello. Ni en los tiempos de las protestas contra Pinochet fue atacado el metro, porque la gente entendía que era un bien público, que había que cuidar entre todos. Por cierto, sin embargo, aquí se actuó y aquí esto da razones para pensar que hubo un plan estratégico atrás, ¿verdad? Causar el mayor daño posible, romper la columna vertebral de la ciudad de Santiago, la red del metro, columna vertebral de la ciudad, de la capital. No actuaron aficionados aquí. O sea, no fueron militantes irritados que dijeron, tiremos un fosforito a la estación. No, porque las estaciones, para quemar las estaciones, al nivel de destrucción que se llegó, había que estar entrenado. Aquí las tribus anarquistas hicieron su aporte. También las bandas de delincuentes, ¿verdad? Que probablemente recibieron estímulo financiero, ¿ah? Dinero sucio, dinero extranjero incluso, es posible, es posible. Bueno, y los movimientos de ultraizquierda, ¿verdad? La ultraizquierda armada de aquellos tiempos de la dictadura. Bueno, grave daño. Y la violencia, por desgracia, condicionó nuestra vida, ¿verdad? Al punto, bueno, lo hemos anotado, ¿verdad? Que determinó en gran medida el rumbo de esto que se llama el proceso constituyente, el laberinto constituyente. Voy a usar esa El expresión. desquiciado laberinto constituyente. Claro, el delirante Ah, laberinto delirante era. constitucional, como dice la Eso. diputada española, muy bien, muy Sí, bien. sí. Y pasa lo siguiente, que aquí hay quienes todavía no registran el daño que la violencia provoca a la convivencia en libertad. La convivencia en libertad. Citemos a otro pensador que vale la pena releer, Raymond Aron. Lo he estudiado por mi cuenta, bueno, determinadamente. Él dice, a ver, no busquemos en las nubes las virtudes sublimes de la democracia. No, no, no. Si la democracia tiene que cumplir, en primer lugar, un requisito, es la competencia pacífica por el poder. Competencia pacífica por el poder. Por lo tanto, la violencia rompe aquello, rompe el pacto de civilización que es la democracia, ¿verdad? Y aquí la deuda que tienen aquellos partidos que avalaron la violencia, que se aprovecharon de ella, ¿verdad? Esos partidos a lo mejor van a tener ministros ahora, ¿verdad? Van a estar, actuaron del modo que actuaron contra el gobierno, con la idea de derribar al presidente Piñera, ¿verdad? Yo, en el artículo este que estoy mencionando, que aparece jueves, hoy jueves en la tercera, digo, el presidente Boris va a necesitar que sus opositores no apliquen el manual de desestabilización que aplicaron los opositores de Piñera. Manual de desestabilización. ¿Cómo actuó la oposición en estos 2 últimos años? ¿Verdad? Sin hacerle asco a ningún medio, rompiendo las reglas, ¿verdad? Desconociendo la división de poderes, las acusaciones constitucionales aprobadas por Gabriel Boric, ¿verdad? Las acusaciones constitucionales. Él debería rogar, yo no sé si reza él, pero debería rogar que sus opositores no actúen igual, que le paguen con la misma moneda. Podría ocurrir, ¿verdad? Podría ocurrir. Aunque hay declaraciones de buena voluntad en este periodo, es lo que se estila en estos meses, ¿verdad?, de transición. Las declaraciones de buena voluntad, etc. Pero después viene la cueca. Después viene la cueca, ¿verdad? Y las fuerzas políticas actúan en función de sus intereses. Yo espero que la democracia no se siga debilitando, que el régimen democrático no sea afectado por nuevas deslealtades. Es indispensable defender los procedimientos democráticos. Boris emplea una expresión dudosa.
democracia sustantiva, que él aspira a la democracia sustantiva o sustancial. En el pasado se hablaba de la democracia formal. Bueno, pero es que no hay forma sin contenido. La sustancia va con forma. No existe la sustancia en el aire, ¿verdad? Bueno, algo así como que tendríamos una democracia de las esencias, ¿ya? De las esencias. ¿Y cómo se expresan las esencias? Con una forma determinada. Tenemos que defender los procedimientos democráticos, no debilitarlos. Y la convención, por desgracia, ha puesto en duda todo aquello. Creo que el principal desafío del nuevo gobierno es cómo va a resolver este asunto que viene a mediados de año, ¿verdad? El plebiscito de salida, si es que hay un proyecto de constitución. Cometería un error, Boric, si vincula, se asocia la suerte de su gobierno con la suerte de la convención. Cometería un gravísimo error, monumental. Él tiene que preocuparse de gobernar bien, de sacar adelante su gobierno. La convención, ya veremos qué pasa con esa convención, pero él tiene que gobernar y en función de las reglas que tendrá que acatar, sí o sí, como se dice en los tiempos actuales, sí o sí. Mi Perdón, me estimado, alargué mucho. sí, no, mi estimado Sergio, yo creo que, bueno, esa pasión tan esperanzadora que tienes tú, de que se va a tener que atener a las reglas sí o sí, yo realmente espero que tú tengas razón. Lo que he visto, claro, yo tengo una visión desde una perspectiva distinta en el sentido que he visto demasiadas quiebres con las reglas, desde el tema de los retiros de las AFP, hasta las acusaciones constitucionales por nada, hasta la gente que debiese de ser desaforada y que no es desaforada, y para qué hablar de la macrozona sur y de lo que él va a enfrentar ahí en términos del avance del narcoterrorismo. Tal vez ese es el gran desafío, Vanessa. ¿Cómo va a enfrentar el nuevo gobierno la violencia, el orden público? ¿Qué va a hacer frente a la violencia? Y ya hay grupos que amenazan al nuevo gobierno, ¿verdad?, con seguir actuando como lo hacen en el sur. ¿Qué va a hacer frente a eso? El Estado no puede retroceder, no puede retroceder cuando es desafiado en el plano de la fuerza. ¿Ah? Es la gran prueba, esa es la gran prueba, Bueno, creo yo. ojalá Boric nos sorprenda y no esté embotado de la religión idealista que solamente la realidad nos permite ver que no funciona, y que se hagan, y que tus augurios lo iluminen un poco, estas advertencias que lleguen a través de telepensantes que quizás sean cercanos a él, que lleguen a él, porque yo creo, mi estimado Sergio, que él va a tener una situación mucho más difícil que la de Sebastián Piñera en términos del mapa político. Boric va a estar en un centro sin ser de centro, con estos grupos súper extremos, armados y de movilización, y que van a hacer uso de la violencia tal cual como él la promovió, y por lo tanto tienen legitimidad por este señor para hacer uso de la violencia, y además va a tener a este otro lado, ¿no es cierto?, a una derecha que lo va a tratar de empujar a gobernar dentro de reglas que contravienen el proyecto de gobierno, que ya le dijo Jadwe no podía salirse un ápice de ahí. Entonces yo creo que al poco andar, porque estos cuentos budistas, ¿no?, que uno dice, nunca se sabe si lo que me está pasando yo lo puedo juzgar como bueno o malo, porque tengo que esperar que pase lo siguiente respecto de eso, y entonces me doy cuenta, mira, quizás no fue tan bueno haber salido elegido presidente, y el que perdió termine por decir, por suerte que yo no salí y que este no es mi problema, digamos, ¿no? Es complicado gobernar, muy difícil gobernar, sí, por cierto. Y hay Otra que cosa es con guitarra. Sí, y hay que tener un espíritu, digamos, muy institucionalista para que la gobernanza funcione bien, como dices tú, y no es el caso de Gabriel Boric, y efectivamente en 2 semanas, mi estimado Sergio, no creo que él haya cambiado más que por una cosa que le podría conceder. Tú dijiste, tú te preguntaste, yo no sé si Boric reza. Yo dije, en una de esas se dio permiso esas 2 semanas para rezar. Oye, debe ayudar eso, debe ayudar, puede ayudar, claro.
Sí. Yo sé que ayuda, mi estimado Sergio. Gracias por esta interesantísima conversación. Me quedé como con ganas de que revisáramos algunos autores juntos y pudiésemos conversar también sobre el contenido de algunas obras, que sería, Muy porque bien. citaste, Escotado es una de las personas que yo quise entrevistar, pero ya no daba entrevistas, un filósofo. Falleció hace un mes, Mira, Escotado. Sí, ya, yo lo sí. quise entrevistar hace 2 años atrás y ya no daba Ah, entrevistas. Y es ya. realmente un filósofo de Gran esos que, pensador. gran pensador y de esos que uno cree que es como cuando uno se pregunta hoy día, ¿hay un Mozart o un Beethoven hoy día entre los músicos? Y uno intuye diciendo no. Escotado fue un gran descubrimiento en términos de la profundidad filosófica y la capacidad de él de interconectar absolutamente todo, y además tiene una vida similar a la tuya también en términos ideológicos, ¿no? Él también partió siendo una persona más bien de raigambre marxista. Poquito tiempo estuvo Sí, él, vivió esa experiencia, muy sí. poco tiempo, sí, es verdad. Así que nos Sí, quedamos con la deuda, mi estimado muy Sergio, de bien. repente de revisar algún autor y algunas experiencias más de vida para que podamos seguirnos enriqueciendo los telepensantes. Se agradece realmente esta muy excelente entrevista. Muchas gracias por la invitación, Vanessa. Ha sido un verdadero gusto estar contigo y con los telepensantes. Igualmente, Sergio, un Gracias. abrazo Feliz grande. año nuevo. Feliz año Feliz año nuevo nuevo. y que se cumplan tus augurios institucionalistas. Un abrazo.